Buen día. Hoy en Compartiendo en Comunidad, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra el 19 de agosto, tendremos la participación de integrantes del equipo operativo de Fondo para la Paz, que nos compartirán las más recientes experiencias de la organización en este tema. A continuación, me permito presentar a los y las integrantes y participantes en esta sesión. Iván Lalot, gerente de Oaxaca en Fondo para la Paz. Isabel Ruiz, que es gestora para las regiones Costa y Mixteca en Oaxaca. Oscar, que es nuestro supervisor en la región Mixteca. Vianey Morales, que es nuestra supervisora operativa para todo el estado de Oaxaca. Marla Guerrero, que es nuestra coordinadora estatal en Campeche. Gilberto Guevara, que se encuentra trabajando con nosotros como gestor en igualmente en Campeche. Adriana y Pedro Pablo, que se encuentran trabajando en este caso, Adriana como gestora y Pedro Pablo como coordinador estatal en el estado de Chiapas. Como verán, pues hoy estaremos teniendo experiencias que están muy enfocadas justo a eventos y situaciones sucedidas en los estados de Oaxaca y de Chiapas, aunque al cierre de la sesión también hablaremos un poco de lo que la organización está haciendo en el contexto de la pandemia COVID, especialmente porque justo para 2020 se ha considerado que la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria esté vinculada justo a reconocer a estas personas que están trabajando para ayudar a toda la población en el contexto de la pandemia. Muchas gracias, equipo, por participar en esta sesión. Y ahora bien, para entrar en materia, pues lo primero es reconocer el concepto de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad o cooperación que generalmente es destinada a poblaciones en situación de pobreza o vulnerabilidad o que han sufrido de manera particular una crisis humanitaria. En el contexto de las crisis humanitarias podemos encontrar aquellas que han sido provocadas, por ejemplo, por fenómenos naturales como sismos, tsunamis, etcétera, o incluso que se han encontrado en situación de guerra. La celebración de esta fecha es una oportunidad para reconocer la necesidad y de respetar y continuar apoyando la labor de todos y todas las trabajadoras humanitarias que bajo los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia brindan asistencia a las comunidades para reconstruir sus vidas después de un desastre y mejorar su capacidad de respuesta ante futuras crisis. Con este marco y con esto que hemos compartido al momento, me gustaría iniciar en este caso pidiéndole la participación tanto a Oscar como a Vianey para que ellos nos compartan desde su experiencia cómo se vivieron los sismos de 2017 en las comunidades, cuáles fueron las primeras reacciones que se dieron en comunidad y en general, qué se siente ser una persona que tiene la posibilidad de ayudar y apoyar a la gente de su comunidad, ¿no? Oscar y Vianey, si quieren compartirnos, por favor, adelante. Hola Maya, buenas tardes. Pues el sismo, sobre todo el primer sismo que pasó en Oaxaca y que afectó sobre todo más a algunas de las regiones de Oaxaca, el que fue el 2 de septiembre, ese sismo, pues en un principio las comunidades, cuando pasó, la verdad es que como fue muy de madrugada, bueno, fue entre las 12 y 1 de la mañana, fue un sismo que aparentemente, pues sí lo vivieron, se asustaron demasiado, no creo tanto pánico en ese momento, sin embargo, los problemas fueron al otro día, ¿no? Cuando pudieron verificar todos los daños que había provocado en algunas de las instalaciones, sobre todo en instalaciones públicas como iglesias, escuelas, agencias municipales y en algunas canchas, ¿no? Entonces, así fue como lo vivieron. Y bueno, posteriormente el sismo que se vivió el día 19 de septiembre, que en este momento, pues, en las comunidades, sobre todo de la región de la Chinantla, casi fue imperceptible, pero que sin embargo,
coadyuvó a que todas las instalaciones que estaban en ese momento dañadas tenían mucho más problemas en cuanto a los daños que se presentaban, ¿no? Ok, bien. Pues sí, bien es cierto, ¿no? Como lo mencionaba la doctora Vianey, yo creo que parte de cómo se vivieron los sismos en el 2017 en las comunidades, pues fue una situación de pánico, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de afectaciones que se vivió en los patrimonios, sobre todo de familias, ¿no? Familias que viven en situación de pobreza y sobre todo con rezagos, ¿no? De pobreza, que a costa de esfuerzos y tiempo y dinero, pues han hecho un patrimonio y en ese sentido, pues el pánico va hacia allá, ¿no? Enfocado hacia allá, hacia ver cómo en este caso se van notando los daños de los sismos que azotaron en este caso a la región de la Mixteca y en este caso al estado de Oaxaca. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones comunitarias? Pues en este caso el ser un equipo que impulsa el desarrollo y que está en contacto con las comunidades, pues de alguna manera pues lo vive uno, ¿no? Directamente estas afectaciones por estos fenómenos naturales y en ese caso se da la vinculación con actores locales, ¿no? Con autoridades, pues para sobre todo verificar que tanto las ecotecnias que nosotros elaboramos como equipo de Fondo para la Paz, pues estén bien y para que no haya afectaciones y sobre todo también haciendo un recorteo y una verificación de la situación que se vive en estos espacios, sobre todo educativos, espacios públicos, que los mencionaba la doctora Vianey hace rato, pues creo que es bien importante, ¿no? Para verificar esta situación y se da un ámbito de vinculación con esos actores locales, sobre todo con las autoridades municipales, ¿no? En ese sentido, ¿qué se siente ser una persona que tiene la posibilidad de apoyar a la comunidad? Pues en este caso hay una satisfacción, ¿no? Que motiva, sobre todo a velar el bien y el desarrollo de las comunidades y una satisfacción sobre todo porque tienes la oportunidad y el acercamiento de poder apoyar a personas que menos tienen, ¿no? Que menos oportunidades tienen y que en este caso ahí la importancia de poder ser humanitario. En ese sentido, ¿qué mensaje le daría yo a las personas en general sobre la importancia de esta ayuda humanitaria ante esta situación que se vive? Pues que ante estas adversidades, y creo que parte de lo que nos cataloga como equipo de Fondo para la Paz, pues no distinguimos, ¿no? Raza, color, y aquí algo bien importante es que se vuelve uno humanitario ante estos fenómenos de contingencia y sobre todo hacia las comunidades que menos oportunidades de desarrollo tienen para satisfacer sus procesos. Y pues de esta manera es como se vive en la Mixteca. Muchísimas gracias, Vianey y Oscar. Me gustaría preguntarle a Pedro Pablo, preguntarle a Iván, ellos como principales representantes de Fondo para la Paz en Oaxaca y en Chiapas, ¿cuáles fueron los retos que vivieron con los equipos para diseñar y proponer las iniciativas de reconstrucción? También saber y conocer desde su perspectiva cómo es que el Fondo para la Paz en general, en todas las acciones que lleva a cabo, pues busca el desarrollo sostenible, ¿no? Si nos pudieran compartir cómo justamente esta visión de desarrollo sostenible se incorporó al planteamiento de las acciones de reconstrucción que se llevaron a cabo en el marco de los sismos y las tormentas que se dieron en 2017 y cómo se hizo para empalmar justamente este enfoque de ayuda humanitaria, de una asistencia específica en un momento, con un proceso de desarrollo comunitario que va en el largo plazo y que muchas veces pues justamente no es tan compatible con algunos elementos de asistencia en algunos momentos, ¿no? Iván, Pedro, si quieren compartirnos, por favor. Sí, claro, Magali. Pues buenas tardes. Pues ante una situación de desastre natural, todos son retos, ¿no? Todo se vuelve un reto y todo se vuelve
una emergencia, ¿no? Eso creo que es importante señalarlo, ¿no? Estamos ante una situación extraordinaria donde el trabajo no es el de siempre, ¿no? Hay cosas imprevistas, se tiene que hacer rápido, se tiene que hacer bien. Tenemos que considerar muchos más aspectos. Y creo que eso fue un reto inicial para todos los equipos, ¿no? Y para los equipos en Oaxaca, creo que así lo vivimos. Oaxaca, de los estados más afectados por terremotos, tenemos que tener un primer lugar y pues fue en terremotos. También nos afectan las tormentas cada año en las regiones, en la costa, las lluvias. Entonces somos un estado susceptible a desastres. Y bueno, eso también ha hecho que los equipos estén preparados también para poder prestar esta ayuda humanitaria al momento de que se presente un desastre natural. Pero sin embargo, hubo algunos retos especiales, ¿no? Que se presentaron, sobre todo en la parte de poder determinar e identificar eh, pues la gravedad de los daños que presentaban algunos edificios. Para muchas de estas cosas tuvimos que requerir y vincularnos con instituciones y con personas expertas, ya que el equipo y todo el equipo de Fondo para la Paz está dedicado al desarrollo comunitario. Pero parte importante es poder vincularnos, poder acercar a estas personas a las comunidades y que nos ayuden a identificar de mejor manera eh, pues las acciones que debíamos de tomar. Eso creo que fue un reto muy importante y que cuando lo planteamos, pues calculábamos más tiempo del que disponíamos, pero pues gracias al compromiso de todo el equipo y de la institución, pues se pudo lograr y tuvimos muy buenas vinculaciones, dentro de ellas con la Universidad de Veracruz, la Universidad Veracruzana, y todo el equipo de arquitectura, de ingeniería que estuvieron allá, empresas privadas y también las mismas autoridades. Creo que eso es algo muy importante. La vinculación de las autoridades ante una situación de desastre y la asistencia humanitaria es fundamental para que puedan fluir este tipo de ayuda y este tipo de actividades. Creo que estos retos se libraron bien, aprendimos mucho como equipo, aprendimos mucho a cómo poder reaccionar de manera inmediata ante este tipo de desastres, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, las brigadas que se realizaron de una manera intensiva, con viajes pues bastante cansados por todas las regiones donde hubo afectaciones, que en Oaxaca fueron en las 3 regiones donde nos encontramos, eh, pero todo el equipo muy comprometido a pesar del cansancio, todo el trabajo era intenso, muy propositivo, y una parte muy importante es que todas las personas de la comunidad se sintieron pues muy involucradas en este proceso de planeación, en este proceso de identificación de necesidades de reconstrucción o construcción de todo lo que se dañó, de todo lo que se dañó, ¿no? Y bueno, que se enfocó mucho sobre todo en instituciones educativas, que son las que sufrieron muchos daños aquí en el estado de Oaxaca. Entonces, creo que esa parte fue un reto de los principales, pero que también ayudó a consolidar una muy buena relación entre instituciones, autoridades y comunidad, ¿no? Sí, a nosotros en el caso de Chiapas, que igual que comparte Iván en Oaxaca, uno de los principales retos es que el activarte después de superar las situaciones de miedo, ¿no? Muchas de las personas en comunidad, nosotros mismos como equipos, pues un poco desconcertados de lo que podía pasar o de lo que pasó en comunidades, un tanto por la hora en lo que ocurrieron los sismos, y el pensar y en activarte de manera rápida, ¿no? Para poder responder y ser eficientes en estos elementos de ayuda humanitaria hacia las comunidades, pues tiene todos estos retos que ya nos ha platicado Iván, ¿no? El de cómo nos vinculamos con autoridades locales, cómo le damos coberturas a las comunidades que están distantes, ¿no? O sea, tenemos comunidades que nos quedan del centro de operación a 2 horas, con dificultades para llegar cuando hay, por la terracería, porque muchos elementos de la fisiografía que nos permiten estar llegando a las comunidades de manera rápida,
y aún ante estas situaciones, pues hacer el sondeo de lo que estaba pasando, si estaban bien las personas con las que colaboramos y también con las que no colaboramos para ver de qué manera podíamos acercar elementos que sumaran a hacer frente a esta situación, ¿no? Afortunadamente el equipo tuvo muy buen ánimo, nos pudimos reponer pronto y transmitir este entusiasmo hacia las comunidades para decir que estuviéramos tranquilos, que teníamos oportunidad de encontrar pues esperanza, de reconstruir algunos elementos, que mucho de la infraestructura asociada en comunidades pues tiene un desgaste importante porque se hicieron inversiones desde hace varios años, ¿no? Algunas escuelas que estaban antes del sismo en situación de riesgo y con este evento pues se mueven muchas cosas y se daña aún más la infraestructura, ver a niños y a padres de familia preocupados porque la escuela estaba a punto de caerse, ¿no? Y qué iban a hacer frente a eso, pues que es un golpe muy fuerte en el ánimo y en la alegría de las familias, ¿no? En ese sentido, nosotros que buscamos las alianzas con varios actores técnicos, con varios actores gubernamentales que nos ayudaron a hacer un censo adecuado del estado de los daños estructurales. Pudimos ubicar algunos aliados técnicos que nos ayudaron a hacer proyectos que permitieran incorporar algo que es muy importante para nosotros en el proceso de desarrollo comunitario, que es la participación de las personas y que justo estos elementos de trabajo con ellos sean elementos culturalmente apropiados, que se vean incorporados, que en su participación, en sus decisiones, en los elementos de construcción y de rehabilitación de estos espacios. Entonces, pues un reto muy fuerte dentro del esquema de desarrollo comunitario es tener estos elementos que culturalmente sean apropiados y que técnicamente sean viables, ¿no? En función de los criterios que nos pueden, que podemos estar teniendo por parte de las autoridades, ¿no? A veces tenemos que cumplir con las disposiciones oficiales en cuanto a los criterios de calidad de los espacios que se rehabilitan. Y bueno, afortunadamente estos ejercicios de participación incluyente, donde están los afectados, que son las comunidades, nosotros como un conector con aliados técnicos y gubernamentales, en esta interacción podemos llegar a ofrecer respuestas que sean culturalmente apropiadas. Un poco también el cómo estamos hoy después de los sismos, ¿no? Afortunadamente, para nuestro caso en Chiapas, los sismos en los últimos años se han sentido, no han tenido impacto sobre la infraestructura. Encontramos a las gentes de las comunidades muy contentas, disfrutando de aulas, de espacios comunitarios rehabilitados, que son puntos de encuentro, ¿no? Que son puntos de encuentro que hacen tener más elementos de cohesión, más elementos de organización y que a todos nos invitan a ver los miedos y los retos y las dificultades que tenemos con esperanza, porque una vez que logramos organizarnos, nos ponemos de acuerdo en los elementos que son importantes, juntos podemos hacer muchas cosas que son culturalmente adecuadas para las familias. Yo quisiera retomar un punto ahí importante, algo que mencionó Pedro, ¿no? De que muchas escuelas y muchos edificios, espacios ya se encontraban dañados, ya se encontraban mal desde antes de estos sismos, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con a veces la falta de mantenimiento que puedan tener los edificios, ¿no? Y esto muchas veces está relacionado con la falta de apropiación también que tenemos de estos espacios como comunidad. Pensamos que es responsabilidad del gobierno, que es responsabilidad de otras personas el dar un mantenimiento o buen uso de estos edificios, ¿no? Y parte importante de lo que trabajamos durante este proceso de planeación, de construcción, eh, con todas las comunidades, con todos los actores que nos vinculamos, es precisamente esta parte de asegurar no solo un edificio seguro que cumpla con las normas establecidas por las entidades gubernamentales que así lo disponen, sino también establecer este seguimiento, esta apropiación y este cuidado por parte de la comunidad y de los mismos alumnos
hacia sus edificios, ¿no? Que los vean como algo suyo, que costó, que les costó, porque participaron, que vieron caerse, pero también vieron cómo se levantó estos espacios nuevamente y cómo ahora ellos los pueden implementar y llegar a esta parte que mencionaba Pedro al final, ¿no? Están orgullosos, disfrutando de un espacio que no ahora solamente es seguro, sino que es digno y que los llena pues también de alegría de poder asistir a las clases en esto. Entonces creo que muy importante que aunque sean proyectos de construcción, reconstrucción y se tengan que hacer de manera rápida, siempre hay que tener este proceso de ser sostenibles en mente y estarlo aplicando para que realmente estas inversiones pues no solo sean a corto plazo, sino que realmente se conserven en el tiempo y sean apropiadas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Iván y Pedro Pablo. Creo que la perspectiva es muy buena, nos han compartido muchos elementos bien importantes y justo para vincularlo con elementos que ustedes nos han compartido, me gustaría preguntarle a Isabel y a Adriana, en este caso, que nos cuenten un poco desde la perspectiva justo de vinculación con aliados, tanto técnicos como financieros, cuáles fueron los principales resultados que alcanzamos en la reconstrucción de escuelas en el marco de la ayuda humanitaria relacionada con los sismos 2017. También, ¿cuáles consideran ellas que han sido o que fueron los principales retos en términos de la gestión para el financiamiento en estos momentos de crisis como los sismos que se tuvieron? ¿Y cuáles han sido las acciones, por ejemplo, de rendición de cuentas y de transparencia que como Fondo para la Paz hemos llevado a cabo justamente para todos los aliados técnicos y financieros que nos pudieron apoyar en esa circunstancia? Adelante, Isa. Adelante, Adriana. Bueno, primero voy a hablarles sobre los resultados que alcanzamos en el estado de Oaxaca. Señalar que en Oaxaca trabajamos en 3 regiones, que son la costa, la mixteca y la chinantla. Entre estas 3 regiones logramos trabajar o rehabilitar o reconstruir, dependiendo del tipo de daño que se tuviera, 29 escuelas en total. Esto lo hicimos, digamos, en dos fases. Iniciamos con 19 escuelas y después se pudo trabajar con 10 escuelas más que también tenían daños. Y en total fueron 23 localidades las que se pudieron impactar de forma positiva con la reconstrucción o rehabilitación de las escuelas. Esto para el estado de Oaxaca y cedo la palabra a Adriana que nos puede contar sobre Chiapas. Sí, gracias Isabel. Bueno, para el estado de Chiapas tenemos nuestro trabajo dedicado en el municipio de Panteló, en la región de Los Altos. Y aquí, para esta campaña especial, tuvimos incidencia en 9 escuelas en 6 comunidades. También, como lo dijo Isabel, fueron 2 fases, pero nosotros repetimos 2 escuelas dado el daño que tuvieron. Y bueno, retomando la siguiente pregunta, que en relación a los retos para la gestión del financiamiento, creo que hay varios, ¿no? Yo quisiera hacer referencia, en primer lugar, a cómo se dirigen los esfuerzos y cuál es la inquietud social en un primer momento. En un primer momento lo que todos queremos, o sea, y me incluyo ahí porque yo también me sentía así, es atender lo inmediato, ¿no? O sea, atender si hace falta agua, entonces llevemos agua, llevemos comida, llevemos cobijas. Entonces, como los esfuerzos y la disponibilidad de financiamiento está hacia las necesidades más inmediatas y más evidentes. Pero hace falta ver de pronto un poco más allá hacia los daños que van a requerir de más tiempo y de una estrategia de mediano o largo plazo, que es parte, o sea, la ayuda humanitaria considera también esta ayuda en un periodo, no solo en el periodo inmediato, sino ya la recuperación de la normalidad en el mediano y largo plazo. Entonces, bueno, una de esas dificultades tiene que ver con
con el financiamiento disponible de forma inmediata, ¿no? Afortunadamente, en Fondo para la Paz, diferentes aliados y personas se acercaron para querer también ayudar y sumarse a ver cómo apoyar a las comunidades, y nosotros pudimos justo tener esta calma, que ese es como el otro reto, ¿no? Tener esta calma para poder identificar cuáles necesidades de mediano y largo plazo se iban quedando atrás, ¿no? Y que entonces Fondo para la Paz pudiera incidir en estas acciones de un plazo mayor, ¿no? Como les digo, en lo inmediato de pronto fluye todo muy bien, pero ya cuando se habla de un trabajo en el mediano y largo plazo, hace falta tanto un análisis más profundo de la realidad como los recursos que puedan ayudar a recuperar la normalidad. Sumando a estos retos que nos menciona Isabel, yo quisiera compartirles uno que fue el generar presupuestos reales acercados a las diferentes localidades donde estamos incidiendo, en un contexto donde los precios fueron muy volátiles y los materiales escasearon, ya que pues había que reconstruir gran parte, o bueno, muchas partes de diferentes estados, ¿no? Entonces, llegar a estas decisiones presupuestales fue complicado en su momento, y por la misma vida de los proyectos, de las fases de gestión de un proyecto, tuvimos la oportunidad de iniciar la ejecución casi al inicio de las temporadas de lluvia, tanto en Oaxaca como en Chiapas. Entonces, esto también nos generó ciertos problemas para llevar material a las localidades, ya que algunos caminos se veían obstruidos, y esta misma temporada de lluvias podía tener ciertos problemas en la implementación en las construcciones. Así es, y ya por último, en la última pregunta que nos hacía Maga, que tiene que ver con la rendición de cuentas, decirles que en Fondo para la Paz diseñamos una metodología para hacer justo el seguimiento al trabajo que estábamos haciendo y poder evidenciar el impacto. No solo nos quedamos en la parte de, ok, es muy evidente la parte de cómo algo está dañado o cómo se destruyó o cómo se agrietó, ¿no? Eso se puede ver muy fácil y llevamos el registro fotográfico desde el daño hasta durante los trabajos que se hicieron y cómo quedó al final, pero no nos quedamos solo ahí, sino también trabajamos en la percepción de los alumnos, de las familias y de los profesores en cuanto a la seguridad, ¿no? O sea, como qué efectos tuvo el sismo en cuanto a cómo me siento seguro, cómo me siento cómodo en la escuela, qué tendría que pasar para que la escuela fuera un lugar agradable y de confianza, ¿no? Para mí. Y en el proceso de reconstrucción fuimos tomando la participación de los diferentes actores, de los alumnos, de profesores y de los papás, para que justo en estas obras se considerara lo que ellos consideraban necesario para sentirse cómodos, seguros y en confianza, ¿no? Y que fuera también lo básico para tener un espacio digno. Y todo esto, este registro también se llevó a través de entrevistas que se hicieron a los diferentes actores. Entonces, eso fue parte de lo que se incluyó en los informes que se entregaron, y que ahí también dejo la palabra a Adriana para que nos cuente más de eso. Sí, gracias. Sí, justo toda esta información nos sirvió para generar informes a cada uno de nuestros socios financiadores y a todas las personas que aportaron a esta causa. Y hacia el final de la campaña realizamos un evento abierto en las instalaciones de la Junta de Asistencia Privada, justamente para compartir toda esta información, toda esta experiencia que fuimos recabando, desde cómo se levantó la información en campo, la información técnica, se armaron los proyectos, se incluyeron a las poblaciones para generar los planes constructivos, se realizó toda la construcción y finalmente ahora disfruten de su infraestructura mejorada y segura. Muchas gracias, Isabel y Adriana. Yo creo que además una muy buena articulación entre ustedes para presentar toda esta información que resume muchísimo trabajo y esfuerzo por parte de muchos integrantes del equipo de Fondo para la Paz.
de los aliados financieros de Fondo para la Paz, que realmente se han convertido en una red de apoyo que, como bien mencionaban Adriana e Isabel, a veces ellos mismos están tan al pendiente y nos están buscando justamente porque se dan cuenta y les llega la noticia de que algo acaba de acontecer en las regiones de trabajo y de manera automática están a disposición para ver cómo es que se pueden sumar y qué es lo que se puede hacer para ayudar a la población que se encuentra en ese momento en una circunstancia de mayor vulnerabilidad o de mayor complejidad a la que de por sí se enfrenta en el día a día en las comunidades rurales con las que trabajamos, ¿no? Muchísimas gracias por lo que nos han compartido y ahora queremos también hablar un poquito de otra experiencia en términos de ayuda humanitaria que hemos tenido y que ha sido más reciente, que es justamente la situación que se presentó con las tormentas Amanda y Cristóbal, que tuvieron una incidencia fuerte en varios lugares de la República Mexicana, pero que particularmente nosotros les vamos a compartir ahorita desde el punto de lo que sucedió en Calakmul, en Campeche, ¿no? Y para tal fin, le pido en este caso a Marla que nos cuente un poco de cómo se vivió en Calakmul el paso de Amanda y Cristóbal y qué hicimos como Fondo para la Paz para apoyar en esta circunstancia y cuáles fueron los principales retos que se presentaron pues en este momento que se vivió pues justo hace apenas algunos meses. Claro que sí, Maga. Pues miren, yo les puedo compartir que fue una situación bastante complicada, sobre todo porque después de alrededor de 5 años de sequías, donde pues prácticamente las personas habían estado perdiendo su producción en el campo, su producción de miel, y de repente que nos venga unas tormentas en las que en una noche nos cae una precipitación de lo que normalmente cae en un año, pues es bastante duro, ¿no? O sea, realmente es una tormenta que nos agarró a todas las familias desprevenidas. Es algo que no nos esperábamos, sobre todo porque han pegado huracanes en esta zona y aún siendo huracanes, pues no ha habido tantos daños. Entonces, estas tormentas fue algo, pues que sí cayó muy de sorpresa, pero pues hubo muchos daños, ¿no? Hubo muchos daños, tanto infraestructura de las familias en sus viviendas, viviendas completamente inundadas, infraestructuras de ecotecnias completamente dañadas, pero pues gran parte del daño que sufrieron las familias fue en sus sistemas productivos. Hablando de animales de traspatio, animales de granja, animales que tienen en sus parcelas como algunos borregos, algunos ganado mayor, pero justo que aquí en Calakmul una de las principales actividades productivas es la apicultura, pues fue una de las que sufrió más daños, porque hubo productores que perdieron desde un 50% de sus colmenas hasta un 100% de sus colmenas. Justo cayó esta tormenta en temporadas de cosecha de miel, o sea, la temporada que todos los productores esperan cada año, y pues vino a afectar su economía pues completamente, ¿no? Porque ya no pudieron hacer las cosechas que esperaban hacer durante la temporada y pues el recuperarse no ha sido fácil porque aparte pues de la colmena en sí, de las abejas, pues perdieron equipos también y los caminos para poder acceder a sus apiarios pues también se vieron muy dañados. Hasta la fecha incluso hay caminos que todavía siguen inundados y que no facilitan el acceso a estos espacios. Y bueno, por ese lado la apicultura. Por otro lado, la agricultura, pues también hubo gran afectación porque perdieron las personas, los productores que ya habían sembrado para esas fechas, pues perdieron todo, ¿no? Y incluso hubo, por ejemplo, el programa de Sembrando Vida que acaban de sembrar muchos productores árboles, pues también tuvieron pérdida de árboles, ¿no? Entonces, ha sido una gran pérdida para las familias. Desgraciadamente, muchas zonas han seguido inundadas y no se han podido recuperar. Muchas sillas se han podido recuperar,
pero bueno, fue una situación muy complicada porque pues es algo con el que no se vive, no se está como preparado. Por ejemplo, mi compañero Iván mencionaba de esta zona donde viven en zonas sísmicas, pues de alguna manera la gente está un poco más acostumbrada a ese tipo de fenómenos. Sin embargo, pues aquí sí fue un fenómeno muy atípico y que pues trajo muchos daños. En tema de infraestructura, pues la gente apenas está recuperando, no se han podido recuperar al 100%. En ese momento que sucedió la tormenta, pues se tuvieron que habilitar algunos albergues para que las familias afectadas pues tuvieran donde poder dormir, donde poder alimentarse, donde poder estar mientras se recuperaban sus viviendas. Y justo ese fue un reto muy grande porque pues todo esto nos sucedió en medio de la pandemia de COVID-19. Entonces, el estar en albergues, mucha gente junta en un espacio, pues fue difícil, pues fue casi imposible poder lograr la sana distancia, que todas las personas del albergue utilizaran cubrebocas, y luego pues no había muchos insumos, ¿no? Como gel antibacterial, como detergente, como cloro. Entonces, pues fue muy complicado sobrellevar esa situación. Desde Fondo para la Paz pudimos apoyar a 2 albergues en 2 comunidades que fueron las más afectadas de inundaciones, donde hubo pérdidas muy fuertes de infraestructura. Pudimos apoyar en alimentación y en algunos aspectos de higiene, como jabón, como cloro, para pues poder sobrellevar la situación el tiempo que estuviera instalado el albergue. Afortunadamente, pues fue de mucha ayuda. Las familias se sentían reconfortadas porque pues por lo menos ya tenían el alimento seguro mientras estuvieran en ese tiempo en los albergues. Igual pudimos cubrir un poco, una parte de cubrebocas, por ejemplo, sobre todo para las señoras que iban a estar en las cocinas preparando los alimentos, atendiendo a la gente, sirviendo los alimentos. Fue lo que pudimos lograr estar apoyando. Y que bueno, prácticamente las personas en los albergues estuvieron un tiempo muy considerable. Realmente ya fue casi que estaban desesperadas por regresar y empezar a retomar sus actividades de reconstrucción en sus viviendas, que empezaron a tomar la decisión de dejar los albergues, ¿no? Pero pues bueno, hasta la fecha se sigue trabajando en eso, en las comunidades que fueron dañadas. Y bueno, también hubo bastante apoyo de otras organizaciones del municipio, del gobierno, del ejército, para poder reubicar a personas, poder apoyar a salir de sus viviendas, porque muchas familias se quedaron atrapadas, estaban con el agua literal hasta el cuello y pues no podían salir de sus viviendas. Hubo comunidades que estuvieron completamente incomunicadas porque se destruyeron puentes en donde pues ya la gente no podía pasar, no podía llegarles ayuda. Fue realmente una situación complicada. Y bueno, sí ha habido mucho apoyo por parte de otras instancias, y algo creo que es bien importante mencionar es que se ha logrado también la coordinación de diferentes actores aquí en el municipio para poder dar atención a las familias afectadas y a las comunidades afectadas. Y bueno, pues poco a poco ha ido saliendo la situación. Sin embargo, después de que pasaban las tormentas, las lluvias continuaron. Entonces, pues el que el agua pudiera bajar su nivel, pues fue muy lento porque las lluvias no paraban, no cesaban. Pasaba una semana y todos los días seguía lloviendo y pues eso lo complicaba. Y otra situación también que se presentó a partir de estas tormentas fue que empezaron a aumentar los casos de dengue, porque con tanta agua que se empezó a acumular en las comunidades, pues se empezó a proliferar más los mosquitos. Entonces, pues ya se nos juntaron como que varias situaciones en ese momento, ¿no? Teníamos la pandemia, la tormenta, las inundaciones, y se vino a agregar el problema del dengue. Entonces, ante esa situación,
pues las familias pues estaban preocupadas porque realmente era una cosa tremenda la proliferación del mosquito y que ahora pues las familias se tenían que estar cuidando tanto de la situación del dengue como del COVID. Hasta la fecha se siguen campañas de descacharrización en las comunidades, de nebulización por parte de los vectores del sector salud para poder atacar esta situación del dengue. Entonces, pues así ha estado la situación de las tormentas e inundaciones aquí en Calakmul, Campeche. Muchísimas gracias, Marla. Yo creo que un panorama muy complejo y es un panorama que miles o millones de personas viven cada año, justamente pues por muchos elementos y fenómenos naturales que se tienen, pero más allá de eso, pues justo por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas poblaciones, ¿no? O sea, lo que me refiero es que se pueden vivir sismos, se pueden vivir tormentas, se pueden vivir huracanes, pero el nivel de afectación muchas veces pues va a estar directamente relacionado con la circunstancia en la que se encuentre la población. Entonces, lamentablemente, ahora sí que como dice la frase, luego llueve sobre mojado, ¿no? Justamente las poblaciones que en mayor situación de necesidad están, pues son a las que más les llegan a afectar también estos fenómenos, porque sus viviendas son más endebles, sus caminos están en peores condiciones, sus proyectos productivos están apenas arrancando o están todavía conformándose de tal manera que tengan un mayor nivel de solidez y consolidación que les permita afrontar estas circunstancias, ¿no? Pues muchas gracias, Marla. Y justo en la experiencia que se ha tenido en Calakmul, de manera más reciente, pues algo que Fondo para la Paz ha experimentado distinto también como parte de estos aprendizajes que se han tenido en la forma como podemos apoyar y dar esta ayuda en estas circunstancias a la población con la que trabajamos, pues tiene que ver justo con la incorporación de tecnología. Y para esto me gustaría pedirle a Gilberto que por favor nos comparta justamente cuál ha sido el trabajo de incorporación tecnológica que incluso en este momento está en proceso, ¿no? Pero que ya lo hemos llevado a cabo para el trabajo de ayuda que se está haciendo en Calakmul, Campeche. Adelante, Gil. Muchas gracias, Magali. Pues sí, efectivamente, como bien mencionaban, la situación ha sido un poco complicada. Principalmente ha tenido que ver el hecho de que pues, se suscita en el contexto de la pandemia. Entonces, esto pues, presenta muchos retos en cuanto a la capacidad de respuesta que podíamos ofrecer en comparación a lo que habitualmente podríamos estar operando, ¿no? Por un lado, pues esto significó inicialmente que pues tuviéramos que articularnos a través de medios como WhatsApp o de llamadas cuando era posible con las autoridades comunitarias correspondientes como para poder empezar a verificar cuáles son los elementos que más se han visto afectados. Y pues esto pues no es la manera más eficiente, ¿no? Quizás en este tipo de circunstancias. Entonces, pues de entrada ese ha sido un reto muy importante y pues la manera en la que también estuvimos intentando adaptarnos a ello, ya que los equipos, bueno, el equipo en campo pues se encontraba en resguardo, ¿no? Por toda la situación de la pandemia. Pues eso implicó que además de estar en contacto a través de estos medios con las autoridades pertinentes, también a la hora de hacer los levantamientos de información necesarios para diagnosticar el nivel de afectación que había habido, pues también se tuviera que realizar de esa manera. Entonces, yo creo que también una circunstancia que es muy favorable en este sentido es que pues tenemos ya las herramientas tecnológicas hoy en día que nos permiten llevar a cabo este tipo de levantamientos, ¿no? O sea, tenemos equipos como tablets con los que se podía levantar la información en caso de que fuera necesario acudir a la comunidad para levantar algo muy, muy puntual, porque pues naturalmente toda la información que se recopiló en un inicio, pues había algunos elementos que era necesario verificar. Entonces, pues esa es una situación que también a nosotros nos puso en un panorama de respuesta quizás no tan efectiva como hubiéramos querido, ¿no? Y actualmente lo que hemos estado haciendo es contactar a las autoridades correspondientes, yendo a la comunidad, tomando todas las medidas necesarias y pues complementando la información que se tiene.
levantada, que se había tenido levantada de manera inicial. Pero también otro reto que cabe mencionar que es importante en cuanto a esta situación es que justo por la pandemia, muchos de los aliados pues a los que habitualmente podríamos recurrir a su apoyo, pues ya habían destinado estos fondos para emergencia, para atender a COVID. Entonces, fondos de emergencia como los que se podría tener para responder a la situación de tormentas, pues ya no se tenían. Entonces, pues también ese fue un reto importante y para adaptarnos de manera, pues, tecnológicamente, digamos, a esto, ¿no? La manera en la que pudimos llevarlo a cabo es formatos que se podían levantar a través de estos dispositivos en campo. Para esto estuvimos muy en relación con PNUD de las Naciones Unidas para poder hacer un levantamiento del EDAN, esta evaluación de daños y análisis de necesidades en comunidad tras las tormentas. Pero pues como bien mencionaba antes, algunos casos en las comunidades no hay buena conectividad, por lo tanto requirió que en contexto de pandemia los equipos tuvieran que desplazarse para verificar alguna información o complementarla. Entonces, pues también eso nos ha llevado a ciertos, pues a adaptar el trabajo, ¿no? A través de las herramientas tecnológicas con las que contamos. Y el vaciado de esa información, pues se realiza a través de un sistema, bueno, conocido como Cobo Collect. Y de esta manera, pues a nosotros también nos permite tener sistematizada esta información para poder, pues, hacer el análisis pertinente, ¿no? Y poder dar la mejor respuesta, dadas las circunstancias actuales, pues, a la situación y a las afectaciones que han habido en las comunidades con las que estamos trabajando. Muchas gracias, Gil. Sin duda lo que nos has presentado refleja muy bien cómo también las organizaciones como Fondo para la Paz, pues tenemos que ir evolucionando y que ir avanzando para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera. Y creo que algo bien importante es que todo esto que tú nos has comentado de la incorporación tecnológica es algo que la intención es que no se quede solo como algo que Fondo para la Paz trabaje, sino que queremos justamente que también en las comunidades la población se apropie de estos elementos tecnológicos que nos permiten llevar a cabo de mejor manera nuestro trabajo en lo cotidiano, pero que también nos van a permitir que en conjunto, población y organizaciones aliadas, pues podamos enfrentar con las mejores posibilidades las situaciones que se nos presenten. Ojalá no tuviéramos más contingencias, pero la verdad es que pues el panorama justamente, además incidido por todos los elementos, por ejemplo, de cambio climático, pues nos llevan a pensar que en realidad tenemos que hacer todo lo posible para detener este desgaste y deterioro ambiental que estamos generando. Y pues para ir cerrando un poco lo que estamos platicando hoy en estas experiencias, pues solo decir que en el marco de la pandemia COVID-19, pues justo nuestros esfuerzos han ido más enfocados a la protección de la población en términos de poder entregar insumos que permitan un mayor nivel de seguridad y de seguir justo todas las recomendaciones oficiales de cuidado para que podamos contener lo más posible la expansión, en este caso del virus. Pero también ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho para entregar equipo, insumos de seguridad y también equipamiento para atender a los casos más graves de COVID que se puedan presentar en las regiones y que se ha entregado justo a unidades médicas que están en este primer frente, que están en la batalla diaria y que están pues trabajando justo por sacar adelante a todas las personas que se llegan a enfermar con COVID-19, ¿no? Entonces, al momento hemos podido trabajar con este tipo de apoyo en las 7 regiones en las que tenemos presencia. Han sido casi 6 millones de pesos los que se han podido invertir en este sentido y todo lo hemos hecho justamente en vinculación con expertos y expertas y responsables de estas unidades médicas, tanto las que se encuentran a nivel local, rural, como las que se encuentran a nivel regional. Y pues el nivel de coordinación aquí ha sido muy fuerte, el trabajo que se ha hecho para responder a los requerimientos y las necesidades que nos han presentado ha sido máximo, y también el apoyo y el respaldo de los aliados financieros que han estado participando en esta campaña, ¿no? Me gustaría que en términos generales algunos de ustedes pues nos compartieran justamente
cómo han visto la experiencia de trabajo de Fondo para la Paz con respecto al trabajo en el marco de la pandemia COVID-19 y cuáles han sido los elementos que consideran más importantes en términos de el impacto que podemos tener como ayuda humanitaria en este contexto. Adelante, por favor. Hola, si quieren puedo iniciar yo también. Y iremos complementando poco a poco. Creo que lo que como Fondo para la Paz ha hecho, pues va muy alineado a lo que, a las formas de proceder en las otras emergencias, ¿no? Igual ha sido un reto como conservar la calma para analizar muy bien el panorama que tenemos enfrente y tomar decisiones de cómo vamos a, en este caso, llevar la ayuda humanitaria en el contexto de la pandemia. En este sentido, pues hemos trabajado en insumos básicos de protección, o sea, nos dimos cuenta que pues al trabajar en zonas remotas donde no llega mucha información ni tampoco material suficiente para prevención y cuidado ante la transmisión de contagios del personal médico escaso que hay en cada una de las regiones, pues una línea de acción ha sido toda la parte de equipamiento médico para evitar contagios como cubrebocas, lentes, jabón, alcohol, y ya otros bolsas, ampú, termómetros, oxímetros, que eso fue lo primero que hicimos. Después empezamos a vincularnos con hospitales a nivel regional, también para ver en este sentido de equipamiento básico cómo estaban y cómo podíamos ayudarlos. Eso fue lo primero, ¿no? Esa fue nuestra primera línea de acción. Y en adelante hemos ido más bien fortaleciendo la parte de organización comunitaria para ir retomando las actividades o hacer lo más que se puede trabajo tanto dentro de las comunidades como por parte de nosotros como institución. Y esto se ha logrado a través de la conformación de comités especiales de reactivación en los que estamos trabajando actualmente y que justo abordan una línea de trabajo más hacia el mediano plazo, hacia el mediano y largo plazo. Y bueno, aquí dejo mi aporte y cedo la palabra a mis compañeros. Yo lo que quisiera complementar un poco de toda esta ayuda humanitaria que se ha dado en contexto COVID es que ese apoyo del que habla Isabel a las casas de salud de las comunidades, pues es algo que las comunidades se sienten pues agradecidas, pero más allá de agradecidas se sienten pues que alguien está volteando a ver esa parte comunitaria en el que no está llegando otro tipo de ayuda. Entonces, pues la gente se siente contenta porque tienen pues insumos mínimos para poder enfrentar alguna situación con alguna persona de su comunidad. Creo que falta mucho todavía por seguir apoyando a estos espacios comunitarios, sobre todo más en tema de capacitación, de qué hacer en situaciones muy particulares, aunque cuando se hizo la entrega de todos los insumos, en el caso, por ejemplo, de Calakmul, tuvimos el apoyo de médicos del municipio, tanto del Hospital General de la cabecera municipal como de la encargada del sector salud aquí en el municipio, para dar unas breves explicaciones del uso de estos materiales que se les entregaron, de algunas recomendaciones de qué hacer ante situaciones. Pero pues bueno, hasta ahorita creo que todavía falta más apoyo por ese lado, y creo que también complementarlo con más información, ¿no? Que llegue ya directamente a las familias. Junto con todos estos insumos que se han entregado, también se ha generado material informativo con información básica sobre qué es el COVID, algunas medidas básicas. Inclusive se ha hecho este material en diferentes lenguas indígenas para que pueda llegar a más familias
Y bueno, esto también creo que ha ayudado mucho a que la gente tenga más información, les llegue información y pues de buena mano, ¿no? Eso es lo que quería yo compartirles. Yo creo también que algo que nos ha enseñado esta pandemia como institución, como sociedad y en general a todos es que no estamos preparados, ¿no? Nunca estamos preparados para algo así, que cambia radicalmente nuestra forma de vida eh, y que en el medio de las comunidades rurales donde nosotros colaboramos también, eh, aunque al principio pareciera que no afecte, que la vida sigue siendo normal, esto va cambiando poco a poco. Eh, han ido mostrando mucho interés por saber más acerca de esta pandemia, por conocer más de los efectos que tiene este virus, ¿no? Porque todavía hay desconocimiento, hay incluso pues, mucha falta, ¿no? de información por parte de tanto las autoridades como las mismas personas dentro de la comunidad. Creo que estos comités especiales de reactivación, donde ha salido mucho el tema de la información, han sido esenciales para que también en las comunidades nos vayamos sensibilizando, vayan tomando medidas pues más drásticas y más serias en respecto a la pandemia, porque el riesgo importante aquí en las comunidades es que cuando llegue eh, y si se llega a presentar la pandemia en estas comunidades rurales, se puede diseminar muy rápido porque son comunidades pequeñas, pero también no cuentan con todos los servicios y los servicios de salud pueden colapsar, ¿no? Provocando pues daños importantes ahí en la población. Es por eso también que creo que la información es fundamental, que la sigamos diseminando, como decía Marla, y que llegue la información y que sea entendible para todos, ¿no? Por eso también esta traducción de toda esta información a las diferentes lenguas maternas de las comunidades donde colaboramos es muy importante, ¿no? Entonces, no dejar de seguir informando y de seguir preparándonos, aunque parezca que esto no tiene fin, creo que en algún momento si nos seguimos preparando y cuidando, vamos a poder controlarlo, ¿no? Y pues muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo compartido. Creo que algo que nos gustaría mandar como mensaje de cierre ante estas sesiones, la ayuda humanitaria es sumamente importante, es un elemento que entra en circunstancias donde los requerimientos y las necesidades son máximas, no solo en términos materiales, sino también en términos de que se sienta esta solidaridad y esta esta empatía por la situación que muchas personas pueden estar viviendo en situaciones que son catastróficas generalmente y que marcan circunstancias de vida muy importantes, ¿no? Quiero nada más, pues para cerrar esta sesión donde hemos compartido estos 3 niveles de experiencia en cuanto a ayuda humanitaria que Fondo para la Paz ha llevado a cabo en los tiempos más recientes, pues decir que la especialización de Fondo para la Paz no es la ayuda humanitaria. Nosotros nos enfocamos justamente en procesos de desarrollo comunitario sostenibles, pero en el marco de esos procesos, pues es importante justo poder ayudar y fortalecer a las comunidades en las situaciones más graves que muchas veces presentan. Y afortunadamente como Fondo para la Paz hemos ido creciendo, hemos ido madurando y eso nos ha permitido que hoy pues tengamos más posibilidades, más capacidades de poder trabajar en este tipo de circunstancias, naturalmente con el respaldo de aliados técnicos y financieros sin los cuales no sería posible que pudiéramos llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, un reconocimiento también desde nuestra parte hacia organizaciones que su objetivo es todos los días estar trabajando elementos de ayuda humanitaria en situaciones bien difíciles como situaciones de conflicto, guerra, desplazamientos y los fenómenos naturales que se pueden presentar porque el nivel de trabajo, el nivel de estrés, el nivel pues de entrega también que se necesita para poder estar apoyando a otros seres humanos en estas circunstancias, pues es muy fuerte, ¿no? Como Fondo para la Paz lo hemos vivido y la verdad es que
Han sido momentos también en los que hemos podido reconocer a nuestros compañeros y compañeras por la labor, la entrega y la responsabilidad y estas ganas siempre de ayudar. Y por lo tanto, pues somos muy sensibles justamente a estas organizaciones que tienen como fin principal la ayuda humanitaria, ¿no? Y sabemos que también podemos contar con ellos y con ellas justo para que en las circunstancias que sean necesarias podamos llevar a cabo de mejor manera nuestro trabajo. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando esta sesión de Aprendiendo en Comunidad. Únicamente me gustaría dar las gracias a todos ustedes que nos estuvieron compartiendo estas experiencias, a Iván Lalot, a Isabel Ruiz, a Óscar Mejía, Vianey Morales, Marla Guerrero, Gilberto Guevara, Adriana González, Pedro Pablo Ramos y también a Cintia Villafaña, que nos ayuda justamente para que todo lo que estamos compartiendo pues quede disponible para que llegue a mucha gente. Muchas gracias a ustedes por su disposición, por compartir con nosotros y bueno, pues esperemos que este material sea de mucha utilidad para muchas personas. Muchas gracias por estar en Aprendiendo en Comunidad y recuerden que también pueden conocer más del trabajo institucional en www.fondoparalapaz.org y siguiendo nuestras redes sociales. Muy buen día a todos y a todas. Gracias.